El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Desde ya les pedimos que comenten y participen de nuestro programa con el hashtag El Especialista Responde. Según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del MinSal de nuestro ministerio, solo en el 2024 más de 620 personas fallecieron producto del cáncer de piel. Una patología que ha sufrido un incremento sostenido en nuestro país. Conversaremos de este tema junto al doctor David Godoy, él es jefe de la unidad de dermato-oncología de FALP. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Para mí es un gusto enorme poder saludarlos, agradecerle también al canal la oportunidad de poder hablar de un tema tan importante como lo es el cáncer de piel, porque no es solamente el cáncer al que yo me dedico, sino que es un cáncer que ha sufrido un aumento de incidencia y prevalencia dramático estos últimos años y que tiene un factor de riesgo lamentable del cual no podemos escapar, que es el sol, digamos. Claro. Hay otros cánceres en los que en realidad uno puede escapar fácilmente de su factor de riesgo. Acá el sol está sobre nuestras cabezas todo el tiempo, así que hay algunas recomendaciones que son importantes y que las vamos a tratar con calma en esta entrevista, así que nuevamente agradecerle. Claro, de hecho, doctor, aquí en nuestro fondo tenemos, ¿no?, cáncer de piel, ¿cómo prevenirlo? Porque si ven, vamos a hablar de ya cuando está la patología, la prevención, tanto en esta como en otras enfermedades, es muy importante. Partamos con lo que usted planteaba y con lo que yo someramente ahí decía en la introducción. Este aumento sostenido no solo de la prevalencia, sino también de la mortalidad de cáncer de piel. Ustedes como especialistas, ¿cómo han visto estas cifras? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Sí, la verdad nosotros, yo diría la última década ha aumentado significativamente el diagnóstico de cáncer de piel, tanto cáncer de piel melanoma como no melanoma. Cuando nosotros hablamos de cáncer de piel, no hablamos de una sola enfermedad en particular, hay varios tipos de cáncer, pero lo podemos agrupar en dos grandes grupos. Ya. Melanoma, ¿cierto?, es el cáncer más conocido, y de hecho esa cifra que aparece ahí es de un estudio que es de melanoma particularmente. El año pasado hubieron alrededor de 620 muertes, el año anterior a este habíamos tenido un poco más de 500 muertes solo por melanoma. Melanoma representa el 1 al 4% de los cánceres totales de piel, pero se lleva casi el 75 al 80% de la mortalidad. O sea, más o menos nos da una idea de la prevalencia es menor, pero es más severo. Es el 1 al 4% de todos los cánceres de piel, pero se lleva cerca del 75% de toda la mortalidad por cáncer de piel. Por tanto, siempre es el que nosotros le damos más énfasis en términos de la prevención, pero lógicamente hay que prevenir todos los cánceres de piel. Y el principal factor de riesgo del cáncer de piel es la exposición a la radiación ultravioleta. Ahora, es un factor de riesgo prevenible, o sea, un factor de riesgo en el fondo intervenible en la mayoría de los casos. Ahora, más o menos intervenible, distinta a la situación de cuál sea tu exposición de riesgo. Es distinto decirle a una persona que es agricultor, exactamente, que tiene que trabajar bajo el sol, que decirle a una persona que tiene una exposición de riesgo, por ejemplo, recreacional y que le gusta broncearse. Claro. En el fondo son escenarios diferentes, pero que actuamos con la misma política de prevención. Claro, pero han habido, o sea, supongo ustedes en sus congresos, en los estudios que se han hecho, han hablado de por qué estaría pasando este aumento. ¿Tiene más que ver con la capacidad diagnóstica? Sí. Pero si ha aumentado la mortalidad, ¿por qué está pasando más frecuentemente? Pasaba mucho, doctor, en los 90, no sé, que estábamos más alerta del tema del agujero en la capa de ozono, el que se ha ido regulando y se ha ido volviendo a etapas previas donde existía este agujero. Entonces, de alguna manera, ahí no hace mucho sentido. Es como el agujero se ha reducido, la radiación sí, igual de violenta, pero ¿por qué ha aumentado tanto? Sí, mira, el aumento de la incidencia tiene mucha relación con que han cambiado nuestros patrones de exposición al sol. Diría que probablemente hace 30 o 40 años el principal factor de exposición solar no era recreacional, era laboral. O sea, la gente se exponía al sol porque tenía que trabajar bajo el sol. Pero había una tendencia un poco cosmética o estética, podemos hablar del famoso bronceado. Claro. Y que eso ha cambiado en los últimos 20 o 30 años y se ha producido una exposición solar recreacional muy significativa. Y lo que es peor, que es muy significativa en una edad que es bien crítica, que es antes de los 30 años. O sea, no solo el factor de riesgo de la radiación ultravioleta es malo, sino que es malo el momento en que yo me expongo. Y en realidad lo que nosotros sabemos hasta ahora y lo que nos dice la información es que mientras más precoces sean esas exposiciones, son más graves hacia el futuro. Te pongo un ejemplo. Si tú tienes una quemadura solar, esas quemaduras que tú quedas rojo, ¿cierto?, con dolor. Cuando uno se despelleja, exacto, todo eso. Duplicas tu probabilidad de tener melanoma solo por una quemadura solar. Solo por una. Una. O sea, en el fondo nosotros cuando hacemos estas encuestas de fotoprotección, contamos y le preguntamos a los pacientes cuántos episodios de quemadura aguda ha tenido en la vida. Incluso pareciera ser que un factor de riesgo más severo es la intensidad
de una quemadura aguda, Claro. en corto tiempo, que esta exposición que es un poco prolongada Más constante. y más constante. Perfecto. Doctor, ya que lo mencionaba, ¿le parece que revisemos algunos de los claro. factores de riesgo que presenta este cáncer de piel? Lo otro relevante es que además con la exposición solar, que ya lo habíamos mencionado, es que mucha gente, pero bueno, ya vamos a tratar ese tema, no ocupa protector solar, bloqueador solar. Entonces, factores de riesgo: piel que se quema con facilidad con el sol, la luz del sol, un factor de riesgo, luz de las camas bronceadoras, o incluso estas como cápsulas, porque ahora hay en distintos tipos, ¿no?, en el solarium. Antecedentes de quemaduras por el sol, antecedentes familiares de cáncer de piel, o sea, es un factor de riesgo porque además es preponderante no solo los antecedentes familiares, sino alguien que ya haya padecido de un cáncer de piel. Y un sistema inmunitario debilitado. Sigue siendo el tema de la exposición a la radiación lo más preponderante. Exactamente, mira, haciendo un repaso en el fondo de lo que vemos ahí, primero cuando hablamos de la piel que se quema con facilidad con el sol, hablamos un poco de lo que se llama el fototipo. En el fondo que nuestro tipo de piel, primero que dice relación con nuestro color de piel, ¿cierto? Si es más oscuro, más claro, que eso habla en el fondo del nivel como propio de protección solar que tenemos nosotros, que viene, por decirlo de alguna manera, de fábrica, ¿verdad? Claro. ¿Cierto? Aquellos que somos de pieles más oscuras como yo tenemos una protección solar que viene un poquito de fábrica, pero aquellos que tienen pieles más claras claramente tienen un riesgo mayor de hacer algunos tipos de cánceres de piel en particular. Ya. ¿De acuerdo? Incluso tener los ojos claros sobre la piel clara es un factor de riesgo adicional. Hay personas que tienen fototipos tan bajos, o sea, son de piel tan clara que incluso casi ni pueden tomar sol porque se queman. Claro, de hecho, no se claro. broncean. Exactamente. Que probablemente se cuidan más, porque uno a la vez al tener la piel un poco más oscura, o yo por ejemplo cuando era más joven, mucho más joven, uno solía decir, claro, yo no me pongo roja, entonces uno tomaba con más tranquilidad, porque era menos consciente además de los riesgos del sol, y uno se bronceaba. No hacía caso a esta frase que ustedes los dermatólogos también refuerzan, que la belleza no está en la piel, una piel bronceada, es una piel quemada, no una piel... Pero claro, hay encuestas que son bien interesantes, incluso en Chile y en otros países, y todavía el 85% de la población tiende a asociar el bronceado con belleza, y eso es bastante preocupante. En el fondo. Claro, que lo pálido es como enfermo, etc. Exactamente. Ahora, no es por satanizar la exposición al sol, digamos. Todo en su justa medida puede ser saludable, claro, pero nosotros somos de extremos, tenemos aumento en el cáncer de piel y tenemos un déficit de vitamina D. Yo siempre le digo a mis pacientes, o sea, el agua es muy saludable, pero no por eso me voy a tomar 20 litros de agua al día, al fondo. Claro. Todo en su justa medida, y para eso hay medidas de fotoprotección que están bien estandarizadas. Bueno, respecto a los factores de riesgo que se mencionan ahí también, obviamente la luz del sol, pero la luz de las cámaras bronceadoras para nosotros es bien interesante, porque por lo que te decía hace un momento atrás, sobre todo las personas que se exponen a las cámaras bronceadoras son personas de menos de 30 años. Entonces, en el fondo te estás exponiendo a radiación ultravioleta, que ya sabemos que es un factor de riesgo y lo estás haciendo en una edad en que es el peor momento probablemente de la vida en que puedes hacerlo. Menor de 30 años. Exactamente. Segundo, los antecedentes de las quemaduras por el sol, que dijimos que cada una puede duplicar nuestra probabilidad de hacer un melanoma. Y lo otro interesante son los antecedentes familiares de cáncer de piel, que contra eso en realidad bien poco uno puede prevenir, pero sí uno puede ser proactivo y acudir a los controles dermatológicos frecuentemente, sobre todo si tiene antecedentes familiares de cáncer de piel, sobre todo en familiares de primer grado y sobre todo si estos antecedentes son de melanoma. ¿Y esos controles cada cuánto tiempo, con qué periodicidad deberían realizarse? Mira, nosotros en cáncer de piel no existe un screening. Un screening, en el fondo, cuando uno habla de screening, habla de un examen que tú puedas hacer un tamizaje a toda la población y que te sirva, como lo que pasa, por ejemplo, en cáncer de mama, que hay una mamografía. Pero sí lo que nosotros podemos abogar es a la detección precoz, que es otro concepto. Y para la detección precoz, en realidad, lo que se recomienda es que uno tenga por lo menos una visita dermatológica una vez al año en pacientes que tienen factores de riesgo de cáncer de piel, que ya sabemos que han tenido quemaduras solares, que tienen fototipos muy bajos, que tienen antecedentes familiares de primer grado. Eso en general, todo. Y el resto de los pacientes, habitualmente sobre la cuarta década de la vida, es recomendable que uno tenga una evaluación dermatológica anual, por lo menos para controlarse los lunares. Claro. Saber también que el número de lunares que uno tiene también es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel. O sea, los pacientes Te habla y yo me asusto porque digo, los pacientes que tienen más de 50, 100 lunares, en el fondo tienen un pedestal de riesgo un poco mayor. Y muchas veces tienen diagnósticos más tardíos, porque si tú tienes muchos lunares es más difícil precisar un diagnóstico que tú puedas notar que un lunar ha cambiado o no. Y lo de abajo que aparece el sistema inmunitario debilitado también es súper importante para melanoma, pero también para un tipo de cáncer que se llama carcinoma espinocelular. Un carcinoma que puede aumentar su frecuencia incluso
en 200% en pacientes que tienen un sistema inmunitario debilitado, ya sea por enfermedades que debilitan el sistema inmune o porque tú tomas medicamentos que debilitan tu sistema inmune por alguna enfermedad inflamatoria o autoinmune, por ejemplo. Claro. Esos pacientes son de riesgo de cuidado. De cuidado. Doctor, veamos en la siguiente gráfica que sale síntomas, pero la verdad la planteamos como cuándo consultar. Bueno. Cuándo consultar ante distintos síntomas, ¿no? Asimetría. La mitad del área de la piel anormal es distinta de la otra mitad. ¿Está prendido? Bordes que sean irregulares. Color, cambia de un área a otra con sombras de color canela, café o negra. Diámetro, por lo general es mayor de 6 milímetros. Evolución, cualquier lesión inexplicada que sangre o no sane. Mire, esto que aparece ahí es una cosa que se llama regla ABCD, que es una regla que se topa lesiones melanocíticas, particularmente cuando hablamos de riesgo de melanoma, y que es una escala y una regla muy importante para nosotros. Pero yo, antes de detallarle, quiero transmitirle una cosa. El 75% de los melanomas aparece lo que se llama de novo. O sea, no es un lunar que cambió, sino que apareció desde el minuto 1 como un tumor. Solamente el 25% de los melanomas son un lunar que cambia. Por tanto, cuando uno se hace autoexamen o conoce su cuerpo, mira su piel en la casa, no solamente es importante ver todas estas cosas, que sin duda claro, lo son. Revisar el lunar que uno tiene, el lunar regalón que uno tiene. Es también muy importante saber dónde uno no tiene lunares. Porque en el fondo es la única forma en que cuando tú te hagas un autoexamen, tú te mires y dices, ¿sabes qué? Yo no tenía este lunar que estaba aquí en mi cuello y ahora lo tengo. Y sobre todo a medida que más pasa el tiempo. Los mamíferos en general hacemos neo hasta la quinta, sexta década de la vida incluso, pero cada vez con menos frecuencia, incluso después vamos perdiendo lunares. Entonces, si a mí me parece una lesión pigmentada a los 50 años y yo tengo la certeza, yo aquí no tenía un lunar, tengo este lunar y tiene algunas de estas características, probablemente sea una alerta aún más importante que un lunar que cambia. Ahora, esto, que es el ABCD, es una regla muy buena porque es muy reproducible y es fácil de hacer para los pacientes. Como tú bien decías, asimetría, cuando hablamos de asimetría, yo siempre les digo, imagínense que el lunar lo cortamos en dos. Entonces, la mitad de la derecha se parece a la mitad de la izquierda, eso es asimetría, es para que uno lo vea fácil en la casa. Digamos. Claro. Los bordes, ¿es un lunar que yo puedo delimitar fácilmente o los bordes son irregulares? Color, sobre todo lo que nos importa es que lunares que tengan más de un color, por ejemplo, que tengan un color azulado, un color blanquecino, rojizo y oscuro, o que tengan ganancia o pérdida de colores, también es importante. Que cambien de color. Que cambien de color. El diámetro, obviamente, mayor de 6 milímetros son lesiones que habitualmente son un poco más sospechosas, pero también hay melanomas pequeños. O sea, no es por eso desestimar las lesiones que tengan menos de 6 milímetros. Y la evolución yo creo que probablemente es el más importante. O sea, probablemente cualquier lesión que sea de origen melanocítico, o sea, que sea un lunar, que cambie en el tiempo, ese es un factor que siempre nos debe llevar a consultar, porque habitualmente los lunares son lesiones más bien estacionarias. Pueden cambiar por ciertos eventos, por ejemplo, hormonales, como pasa el embarazo, qué sé yo, pero cambiar un poco su estructura. Pero en general la evolución de un lunar yo diría que es un elemento crítico de observación. O sea, si uno es capaz de percibir al ojo de uno que un lunar cambió, siempre debe llevarnos a consultar. Perfecto. Doctor, ¿hay algunas zonas del cuerpo, áreas del cuerpo en donde algún cambio dentro de los lunares o manchas puedan llamar más la atención? Mira, yo lo dividiría en general en relación a estos dos grupos de cáncer. El cáncer de piel no melanoma, que es el carcinoma vasocelular y espinocelular, es mucho más frecuente en las zonas fotoexpuestas. Hablemos cabeza, cuello, ¿cierto? Sobre todo nariz, ¿verdad? Pabellón auricular o dorso de las manos. El melanoma muchas veces no se presenta solamente en zonas fotoexpuestas. De hecho, hay muchos estudios que muestran que en hombres, por ejemplo, una de las localizaciones más frecuentes es el dorso, la espalda, y en las mujeres una de las localizaciones más frecuentes es las piernas. Y además, por si no fuese poco, tenemos también melanoma acral, o sea, uno puede tener melanoma en la uña de los pies o en la planta de los pies incluso. Claro. Y eso nos introduce un segundo concepto que es muy importante, que no todos los melanomas están determinados por la exposición solar. Muchos sí, pero también hay melanomas que tienen mutaciones distintas que no dependen de la exposición solar. Claramente un melanoma que está en la planta del pie es muy intuitivo y que depende poco de la exposición al sol. Por lo tanto, hay que protegerse del sol, sí, pero no es suficiente. Claro. O sea, el control dermatológico es necesario y tiene que ser un control dermatológico de piel completa, una revisión de piel completa. No sirve que a mí me revisen el lunar que está acá si puedo tener melanoma en la planta del pie. Claro.
Doctor, vamos a seguir conversando del tema, por supuesto, de los tipos, que ya usted lo ha planteado, pero sí podemos profundizar en eso y en los tratamientos. Pero antes vamos a hacer una breve pausa y aprovechar de comentarles que las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo y en la mayoría de los casos se desarrollan lentamente a través de los años. Si su visión se ha vuelto borrosa o las cosas que ve no son tan brillantes ni coloridas como solía verlas, puede que haya desarrollado una catarata en uno o ambos ojos. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. Seguimos conversando sobre cáncer de piel. Doctor, usted ha esbozado algunos tipos de cáncer, hemos hablado del melanoma. Aparte, ¿qué es lo que deberíamos saber de los tipos de cáncer? Mira, como te comentaba al principio, hay dos grandes bloques o dos grandes grupos de cáncer, que uno es melanoma, ¿cierto? Y el otro son los cánceres de piel no melanoma, donde ellos está como exponente el carcinoma vasocelular, que el carcinoma vasocelular por lo demás es el cáncer más frecuente en los seres humanos, en todo el mundo. Y el segundo cáncer más frecuente en los seres humanos es el carcinoma espinocelular de piel también. O sea, esos dos se llevan el primer y el segundo lugar de prevalencia de cáncer en el mundo. Ahora, el carcinoma vasocelular es un cáncer que no da metástasis a distancias, o sea, existen reportes descritos, pero es anecdótico, ¿ya? Uno como concepto en general uno sabe que la probabilidad de metástasis es muy baja, que eso es algo que preocupa mucho, ¿cierto?, en el cáncer. Y el carcinoma espinocelular es un carcinoma un poco diferente, porque el carcinoma espinocelular puede producir compromiso a distancia de un 2 a un 4% de los casos, sobre todo en los ganglios. Y las personas tienden a fallecer por compromiso locorregional, que es en los ganglios. Entonces, es un compromiso importante que tener en cuenta. Ahora, si bien no tienen la misma mortalidad que el melanoma, ni tienen la capacidad de dar diseminación o metástasis a distancia como el melanoma, pueden provocar gran destrucción de tejidos locales, y sobre todo tejido que se ve, o sea, nariz, ¿cierto?, alrededor de los ojos, labios. Por tanto, también requieren tratamientos y diagnósticos muy precoces, digamos, a pesar de que no tengan la misma carga de mortalidad asociada que el melanoma. Claro, ahora el melanoma, por otro lado, tiene en el fondo toda esta carga que dice relación con la mortalidad que está asociada. Ahora, eso hay que entenderlo en términos del melanoma avanzado, ¿cierto? Porque nosotros lo que sabemos es que la gran mayoría de los melanomas se diagnostican en fases más precoces. Son melanomas o delgados o bien lo que se denomina melanomas in situ, que muchos de ellos tienen muy buen pronóstico y se pueden resolver fácilmente con cirugías que son bastante simples. Entonces, de ahí nace la necesidad de hacer diagnósticos precoces. Claro, es el rol que tiene el diagnóstico precoz. De fondo, el impacto que tengan, obviamente, en la mortalidad y el impacto que tienen en hacer tratamientos que son mucho menos agresivos. Claro. Una vez que está esta detección, que ojalá sea temprana, ¿cuáles son las opciones de tratamiento si podemos profundizar en eso? Sí, mira, lo primero que el cáncer de piel, igual que cualquier otro cáncer, se debe etapificar. O sea, tú cuando tienes un cáncer tienes que saber de qué estamos hablando. Estoy hablando de un melanoma, ¿cierto?, estadio 1, 2, 3. Entonces va a depender. El pilar esencial del tratamiento del cáncer siempre ha sido la cirugía y todavía sigue siendo la cirugía. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente hay cánceres que tienen un compromiso que va mucho más allá del tejido, que puede ser locorregional o que puede ser a distancia, y en esos casos, dependiendo del tipo de tumor, también hay alternativas de tratamiento sistémico. En el caso del melanoma ha habido una revolución en las últimas 2 décadas que tiene que ver con la presencia de la inmunoterapia y las terapias target, que vinieron un poco a desplazar la quimioterapia clásica que se hacía antes. Yo tengo un muy buen amigo oncólogo que siempre me decía que antes no le gustaba ir a los congresos de melanoma, porque cada vez que hablaban de melanoma avanzado eran muy malas noticias. Pero eso ha cambiado este último tiempo y ha cambiado radicalmente con el advenimiento de la inmunoterapia y de la terapia target. Y que son terapias que tenemos nosotros en la Fundación Arturo López Pérez y que tienen también muchos centros de este país. Por tanto, hoy día hay muchas alternativas terapéuticas, incluso para rescatar a aquellos pacientes que tienen enfermedades más avanzadas. Ahora, sin duda que el pilar debe ser tratar de encontrar la enfermedad en las fases más precoces posibles para dejar en el fondo los tratamientos que tengan el menor impacto posible. Claro, por eso la importancia además de los controles que usted decía. Por supuesto. Pese a que encontrar un control con un dermatólogo es complejo. Complejo. Es complejo, una especialidad bastante requerida. Entonces hay que ser Mateo con eso, ¿no? Pedir la hora con antelación. Es un nodo crítico que obviamente hay que solucionar y la sociedad chilena siempre, digamos, está mirando ese problema y está planteando soluciones. Claro, pero la buena noticia, o lo que usted estaba planteando también es importante, que se han ampliado las opciones de tratamiento y lo que antes podía ser, digamos, una sentencia de muerte,
tiene tratamiento, se puede avanzar. Por supuesto que nos preocupa además que hayan aumentado las cifras de mortalidad también, pero hay esperanza sobre todo si hay una detección temprana, para que no se queden con un mensaje tan oscuro. Sin duda. No, la idea no es dejar un audiencia. mensaje oscuro, al contrario, dejar un mensaje que las terapias que tenemos hoy son tremendamente mejores que lo que había hace 10 o 15 años. Y la prevención también es muy importante. Profundicemos en la prevención, pero de la mano de las preguntas del público, que supongo que ahí algo irá a salir en relación a lo que también comentábamos, ¿no? De lo malos que somos para el bloqueador solar. Mamá con café, pregunta. Sí. ¿Los niños también pueden desarrollar cáncer de piel? ¿Qué señales hay que observar? Buena pregunta. Esa es una pregunta muy interesante. Sí. La verdad es que como concepto, por ejemplo, el melanoma, ¿los niños pueden desarrollar melanoma? Claro que sí. Ahora, para nuestra suerte, fíjense que la prevalencia e incidencia de melanoma en etapas precoces de la vida en nuestra población es casi anecdótica. No así en otras poblaciones, sobre todo América del Norte, donde uno puede encontrar melanoma en pacientes que son menores de 18 años, no tan infrecuentemente. De acuerdo, los niños tienden a desarrollar algunos melanomas que son los llamados melanomas espitzoides. Y hay que tener cuidado porque muchas de esas lesiones a veces no son la clásica lesión pigmentada, oscura que nosotros describimos con todos estos algoritmos, sino que muchas veces son lesiones rosadas, rojas. Mira, para mí, sobre todo en pacientes que son muy pequeños, que uno no tiene un índice de sospecha elevado, los factores de riesgo anexos son súper importantes. Por ejemplo, la historia familiar es muy decidora. Segundo, lesiones que sean evolutivas, o sea, lesiones que cambien el tiempo. Un niño que tenía una lesión de determinadas características y 3 meses después ya ha cambiado su estructura, su diámetro, en sus colores, por ejemplo, tal como veíamos en el algoritmo, consultar. Eso, y muchos niños también por otro tipo de enfermedades sistémicas que tienen, ocupan también medicamentos que pueden ser inmunosupresores. También esos niños están en un pedestal de riesgo un poco mayor. Entonces hay que tener siempre esas alertas prendidas. Y las señales, como digo, son las que les comento recién y las que hay que tener para todos los pacientes. Y los niños, hoy en día también, en lo que comentábamos fuera de cámara, ¿no? Esta conciencia por el protector solar ha nacido de hace un par de décadas atrás solamente, 80, 90, nosotros que fuimos niños en los 80 claro. o antes, varios, no había esa conciencia. Pero fíjese que hay que impregnarle a los niños y los niños tienen un cerebro que es mucho más lábil al aprendizaje que el nuestro. Claro. De hecho, a mí me pasa, yo he tratado de inocular un poco esta cultura del fotoprotector en mis hijos y hoy día, por ejemplo, cuando vamos a la piscina, ellos le echan ellos me dicen, protector a usted. Mi hija me dice, no doy un paso fuera, sino me pongo o sea, en el fondo uno puede educar a los niños y esa es la idea, o sea, educarlos más temprano. Porque otra cosa, la exposición solar frecuente e intensa durante la infancia está asociada con el número de lunares que yo voy a desarrollar también en el futuro. Y sabemos que indirectamente el número de lunares también nos somete a un factor de riesgo también de melanoma en el futuro. Así que, claro, y lo que usted me planteaba, que es muy importante, que no es solo echarse bloqueador solar, sino ocuparlo de manera periódica. O sea, el mejor protector solar, cuando siempre me preguntan, doctor, ¿qué marca el mejor? El mejor es que uno se aplica de manera como señalan las normativas internacionales, porque en el fondo si yo voy a estar bajo la exposición solar directa, tengo que aplicarme el protector solar cada 2 horas. ¿Ya? Porque y lo mismo si, por ejemplo, transpiro mucho, hice alguna actividad deportiva, o me metí al agua, o me pasé la toalla por el sudor, tengo que reaplicar el protector solar. Y yo siempre les digo en la analogía con antibióticos. Si yo tengo una neumonía, por ejemplo, y me prescribe un antibiótico cada 8 horas y me tomo la mitad de una píldora en la mañana y nada más, difícilmente va a hacer efecto. Lo mismo con el protector solar. En el fondo, si yo no lo aplico como corresponde, puede ser incluso peligroso porque me da una falsa sensación de seguridad. Yo me puse un poquito de protector solar y salgo, estoy toda la tarde después. Ese es peor que el que no se puso nada y no se expuso al sol. Claro, perfecto. Veamos otra de las preguntas, doctor, que se nos ha pasado volando el tiempo. Vale Solaris pregunta, ¿es verdad que el cáncer de piel puede aparecer incluso en zonas donde nunca da el sol? Algo que usted planteaba, ¿no? Con el tema de la planta. Exactamente. Mira, hay un estudio, no quiero ser muy técnico en esto, pero hay un estudio que ha mostrado cuáles son las rutas distintas que te pueden llevar al melanoma, porque el melanoma es una enfermedad, ¿cierto? Pero aunque uno no lo crea, el melanoma, por ejemplo, que el léntico maligno melanoma que aparece en el rostro, es muy distinto al melanoma que aparece, por ejemplo, en la planta del pie. Son mutaciones celulares distintas y esas mutaciones se produjeron por distintos caminos, por ejemplo. Probablemente el melanoma que te menciono yo del rostro tiene mucho más que ver con la exposición solar, pero los melanomas, por ejemplo, acrales, tienen mucho más que ver con mutaciones que se producen no tan dependientes
de la actividad del sol. Por lo tanto, efectivamente puede aparecer cáncer de piel en zonas que nunca da el sol, claro. Y de hecho, el melanoma de esa zona, de acral o de la uña, de la planta de los pies, es mucho más frecuente en nuestras poblaciones de acá de América del Sur que en otras poblaciones. Así que por eso puede aparecer y por eso el yo siempre control llamo es que cuando vaya a su dermatólogo, el chequeo de lunares es cuerpo completo. cuerpo completo. Alcanzamos a revisar otra de las preguntas que nos han mandado con el hashtag El Especialista Responde. Me dijeron la última. Ahí se desplegó. Lalo Troncoso 79. ¿Puede el sol de invierno, buena pregunta, también causar algún tipo de daño en la piel o es menos peligroso? Buena pregunta porque Es justo muy estábamos buena hablándolo pregunta. además. Cuando estás, o incluso cuando hace un poco de calorcito, pero está nublado. Y uno tiene esa sensación de que si no me llega el sol directo, si no me está quemando directo, no pasa nada. Claro, lo que pasa es que la radiación ultravioleta, sobre todo la UVB, que es la más peligrosa, entre comillas, la que más está relacionada al cáncer de piel, es verdad que tiene algunas variaciones que podríamos denominar un poco geoestacionarias. O sea, cambia con la altitud, ¿cierto? Cambia con la latitud, incluso yo me encuentro, y cambia con las estaciones del año. Efectivamente, el nivel de UVB que llega durante el invierno es menor, pero no desaparece. Y lo que sabemos ahora es que la UVA, que tiene menos variaciones con las estaciones del año, también está relacionada con cáncer, de manera más indirecta, pero también está relacionada con el desarrollo del cáncer de piel. Por tanto, el sol es igualmente peligroso y a veces uno se tiende a confundir al no sentir calor. Pero el calor en el fondo no está relacionado con la radiación ultravioleta, está relacionado con la radiación infrarroja, que es otro tipo de radiación que entrega el sol. Entonces es un poco confundente, uno siente que cuando siento calor estoy recibiendo menos radiación ultravioleta, eso puede confundirnos un poco. Entonces, la protección con Es sol de invierno, sol de todo el verano, año, por todo el supuesto. año, nublado Todo el año. o llegándole. Bueno, Y pero lo otro que también prevenir el fotoenvejecimiento, porque yo sé que hay muchas campañas hoy día que hablan del envejecimiento y la exposición al sol. Yo siempre les digo a los pacientes, mire, el 80% de las arrugas que desarrolla una persona cuando es adulto mayor son por la fotoexposición, solamente el 20% son por la edad. ¿ve? Entonces uno tiene que Hay una decir, soy protección arrugado, doble, tome mucho claro, sol. claro. Hay que apelar a todo. A todo. Por algún lado a Sí. usted le va a llegar este mensaje de que se proteja del sol. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde hablando de este tema tan importante, el cáncer de piel. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Así que autoexamen, uso de protector solar y consulta con el dermatólogo. Perfecto. Ya sabe, empieza a pedirle ahora de inmediato al dermatólogo para este chequeo generalizado y la detección temprana en esta y otras patologías es clave. Gracias por acompañarnos. 24horas.cl puede encontrar otros capítulos de nuestro programa y ahora siga en compañía de Canal 24 Horas. Que tengan buena tarde. Chao. El Especialista Responde.